Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez estoy un poco convaleciente, pero vamos a hacer ese post partido del derbi de Barcelona entre el Barça y el Español. Primero que nada deciros que hoy contaremos con el análisis táctico de Santi, que lo tendremos más para el final del vídeo, porque primero voy a dar mi opinión personal. En la introducción ganamos este partido al final con una goleada, un partido que probablemente se vea bastante bien para un aficionado común del Barça o cualquier aficionado que se acabe de incorporar a ser seguidor del Fútbol Club Barcelona femenino. Hasta aquí todo bien, pero las que estamos desde hace tiempo podemos hacer un análisis mucho más detallado y mucho más exhausto de todo lo que ha pasado durante el partido. Os dejo por aquí los 11, el 11 del Barça con experimentos y no es que me haya equivocado mencionando la palabra, es que acabo de hacer un juego de palabras aquí random. No era un mal 11, debo decir, era un 11 con rotaciones, porque veníamos de un partido jodido contra el Manchester City donde todas las jugadoras habían tenido muchísimo desgaste. Vamos a tener un partido de Champions dentro de 2 días donde las jugadoras también van a tener muchísimo desgaste y además es un partido muy importante. Por tanto, no creo que fuera un mal 11 porque habían buenas jugadoras, habían buenas rotaciones. Es verdad que habían jugadoras que todavía no habían jugado lo suficiente con algunas y se notaba esa indecisión y esa pérdida de los automatismos que normalmente el Barça siempre utiliza de muy buena forma. Y creo que esto se debe mucho a que muchas no estaban en su posición y eso se notó. Creo que Pera igual no inventó en el 11, pero sí que inventó en la disposición del 11. Volvemos a tener una mala primera parte y esto no pasa nada si lo decimos sin más. Es una mala primera parte donde el Barça no sabe a lo que está jugando, el Barça no tiene un punto táctico en el que apoyarse y casi que tiramos de inercia de juego. Es verdad que si tú mirabas las estadísticas veías que dominaban en cuanto al juego porque la posesión era muy alta, pero no era suficiente para generar peligro. De hecho, tenemos 2 ocasiones que las tiene Vicky en sus botas, que es verdad que no las marca, pero yo creo que tampoco eran decisivas en el sentido de que no es que estuviéramos generando muchas. Ya sabemos que la eficiencia del Barça es bastante escasa y si no se generan 80 oportunidades de gol, no se marca un gol. Luego quiero mencionar el Kika de delantera, el Kika de 9. No creo que fuera una de las mejores decisiones de Pere Romeu. No sé si es que a Kika no le gusta jugar ahí o no sé si no está acostumbrada a jugar ahí o si fue una decisión de probarla por parte de Pera, pero yo creo que ya ha jugado 2 veces, si no me equivoco, en lo que llevamos de pretemporada y de partidos y me sigue sin gustar Kika en esa posición. Creo que hace mucho y ayuda mucho en ayudas tácticas, recibe mucho como lo hacía Jenny anteriormente, pero tengo la sensación de que este Barça no juega a eso y necesitamos a una 9 que nos fije a las centrales y que pues Claudia Pina, Vicky, las centrocampistas puedan incidir y penetrar con más facilidad al área rival, ya que las centrales estarán mucho más concentradas en defender a la 9, en este caso Kika, que al resto de jugadoras. Y bueno, en la primera parte, pues obviamente hubo esa desconcentración. Yo creo que estos pequeños fallos de desconcentración y de desconexión defensiva, porque al final fue un momento de desconexión defensiva en una falta que estaba muy lejos de nuestra área, que la cuelgan en el área y que no está bien defendida, ni se está formando una línea defensiva, ni la jugadora que remata tiene marca y para colmo, otra vez, para mí, Cata no hace suficiente como para poder parar ese balón. Por tanto, ya te vas con un 0-1 en el marcador, ya te vas por bajo del marcador. Y digo ya te vas porque el 0-1 lo marcaron y luego no fuimos capaces de generar, ni de superarnos, ni de superar sobre todo esto que tenemos aquí, este bloqueo mental que ocurre en las jugadoras del Barça con la frustración que tienen cuando reciben un gol en contra, uno, dos o los que sea. Y luego, en el descanso, a la media parte, salen tus 3 piezas clave para arreglarte un poco eso, ¿no? Porque no fue un destrozo, pero tampoco era una fantasía ver al Barça en esa primera parte. Entonces entran Alexia, Payor y Hansen y sucede la magia de repente. Se revolucionan el partido, empiezan a generar, se empieza a crear el juego,
empiezan a encajar todas las piezas, los automatismos ahora sí que funcionan, hay conexiones muy buenas y muy bonitas. Entre eso y que el Español no te generaba peligro ya en el área, es como que todos los caminos llevaban a Roma y Roma era una goleada del Barça. Para mí fue una locura la entrada de, sobre todo Alexia, pero Alexia, Payol y Hansen fueron las más decisivas del partido sin duda. ¿Sabéis cuándo veo yo esta cosa de decir, cuidado, porque igual no son cosas deportivas, igual no es un planteamiento defensivo, sino que es un problema mental? Cuando veo que por primera vez en mucho tiempo el Barça empieza a celebrar goles en liga. Esto no pasaba. El Barça marcaba y marcaba y marcaba y tú decías, ¿y por qué no celebran? Están marcando goles y no celebran que están marcando goles. Y ahora celebran marcar goles, les da rabia marcar. Tú ves a Alexia y a Alexia lo celebra con rabia, como si fuera un gol de Champions, porque es el gol de la remontada. Y ahí es cuando ves que sus cabezas no están concentradas, no saben lo que tienen que hacer y van sin rumbo. Y obviamente saben cuál es el objetivo, que el objetivo es ganar. Pero lo que antes te costaba 15 minutos de entrar en el partido, medirte al rival, ver lo que estaba haciendo el rival, analizar y actuar, ahora te cuesta 45 minutos. Y creo que esto es lo que no podemos permitir. Es verdad que terminas con una goleada, es verdad que terminas con un 7-1, que te maquilla muchísimo a nivel futbolístico lo que has hecho en el campo, pero también hay que tener un poco de autocrítica y hay que saber mirar más allá del resultado. Y es que yo creo que estos 45 minutos de rigor no se los puedes dar a alguien en Champions, porque entonces pasa lo que te pasa con el City. Y no me sirve el argumento de, no, es que estuvo la unidad B del Barça. No, perdona, tenemos calidad de sobra como para ganar a un español. Y dicho esto, dicha esta turra que me acabo de marcar, vamos a ver lo que nos dice Santi técnicamente. Buenas, apasionadas del FUTFE, me presento, soy Santi, analista táctico y bueno, agradecer muchísimo a Andrea la oportunidad de hacer estos posts junto a ella y voy con mi análisis. Sobre la primera parte, exceptuando los primeros 10 minutos donde el Barça creó dos ocasiones, un larguero de Aitana desde fuera del área y un buen pase en profundidad de Kika hacia Vicky López que acaba en disparo fuera, estuvieron irreconocibles. Faltó contundencia a nivel defensivo, hubo fallos de concentración como en el 1-0. Además, la circulación de balón en campo rival no fluyó, las jugadoras estuvieron inconexas y faltó crear peligro en ese último tercio. La segunda parte fue totalmente lo contrario. Vimos un Barça más dinámico, que se asoció mejor en corto, que realizó muchas más paredes tanto en la frontal como en la banda y que trianguló mejor en campo rival. Además, atacó mejor entre líneas y sobre todo atacó muy bien por ese costado derecho con Caroline Graham Hansen, incluso se sumaron Aitana y Ona Valle. Como podéis observar en la imagen de la derecha, el Barça atacó muy bien la segunda altura del área, que es esa zona que dejan vacía las centrocampistas debido a que la línea defensiva se hunde con la línea de balón cuando llegaba Caroline Graham Hansen a esa línea de fondo, y ahí lo aprovecharon muy bien las jugadoras de segunda línea del Barça, como Aitana en el 5-1. Para mí el MVP del partido fue Alexia Putellas, que revolucionó el partido. Marcó un doblete en 3 minutos, dio una asistencia espectacular a Eva Pajor tras ella misma recuperar el balón, realizó 2 regates, apareció muy bien entre líneas, realizó buenas paredes con Eva Pajor y además filtró 4 pases que generaron ocasión. Eva Pajor estuvo increíble, marcó un hat-trick perfecto, que significa marcar un gol con la derecha, con la izquierda y de cabeza. Dio una asistencia espectacular a Claudia Pina y filtró 2 pases que generaron ocasión. Apuntaros este dato, la Pichichi marca gol cada 53 minutos. Caroline Graham Hansen estuvo de maravilla, incisiva por esa banda derecha, mediante la conducción y el regate. Completó 7 regates. Dio una asistencia espectacular a Eva Pajor llegando a línea de fondo y además fue la jugadora que más oportunidades creó, con un total de 5. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadme un super like. Me comentáis también vuestras opiniones del partido por aquí por comentarios. Os dejo las redes sociales de Santi en la cajita de descripción. Yo os espero mañana con la previa del partido de Champions contra el Hammarby, porque intuyo que no tenéis ni idea, como yo, de quién es este equipo. Muchas gracias por verme. Suscribíos. Chao.